Hola en este día y espero que hayan oído hablar de Ernest Henry Shackleton. Es un señor que nació en 1874, falleció en 1922 y fue un explorador anglo-irlandés de principios del siglo XX, o sea, en una época en la que llegar a los extremos de la Tierra era como considerado la mayor hazaña hasta el momento, ¿no? Él fue conocido por intentar alcanzar en varias ocasiones el Polo Sur sin éxito. Su último reto fue atravesar a pie la Antártida, unos 3.000 kilómetros de un extremo al otro, en la conocida expedición imperial transantártica. Y aquel desafío también se frustró porque el Endurance, que era el barco de la expedición, encalló y se hundió. O sea, durante casi 2 años, Shackleton y su tripulación tuvieron que vivir aislados en medio del hielo, afrontando pues condiciones extremísimas, ¿no? Vientos de hasta 300 kilómetros por hora, temperaturas inferiores a los menos 50 grados, un océano salvaje dispuesto a engullir barcos y largos días de oscuridad y de silencio. Finalmente, pues bueno, todos los hombres a bordo, Shackleton y otros 27 más consiguieron sobrevivir y aquel fracaso hoy en día es considerado como un éxito. Y bueno, es todo como un éxito por supuesto de superación personal. O sea, tal es así que muchas escuelas de negocio utilizan como caso de estudio para sus alumnos, ¿vale? O sea, en 2001 Margaret Morrell y Stephanie Caparel escribieron Shackleton Way, o sea, Leadership Lesson for the Great Antarctic Explorer, en el que dicen que su enfoque de un liderazgo centrado en las personas puede ser una guía para cualquiera en una posición de autoridad. Shackleton se encuentra entre los personajes históricos cuya figura como ejemplo para el desarrollo humano ha servido de inspiración a muchísimas personas. O sea, su resistencia a esa adversidad, a las relaciones que establecía con su gente, el buen humor, el trabajo en equipo y sobre todo en especial ese liderazgo son los que fueron determinantes para salir con vida de aquella odisea después de casi 2 años de supervivencia más que al límite. Sebastián Álvaro, que es el director de Al filo de lo imposible, dijo que Shackleton es el más grande de todos los exploradores de la edad heroica. Sobre la vida y expediciones de Shackleton, bueno, pues se han escrito muchísimas obras. El propio explorador incluso escribió su diario de a bordo, y también hay otras obras, por ejemplo, que son Atrapados en el hielo, Shackleton el indomable, La bruja de Shackleton, Los viajes de Shackleton a la Antártida o Endurance en la prisión blanca. Libros que voy a intentar encontrar y ponérselos en la cajita de la descripción por si están interesados también. Y también se han llevado a cabo pues, bueno, producciones cinematográficas como el documental de Endurance, Atrapados en el hielo, dirigido por Jod Butler. Y bueno, pues en una encuesta realizada en 2002 por la BBC para descubrir los 100 británicos más admirados, Shackleton, por supuesto, ocupó la 11ª posición. Y como curiosidad, bueno, pues que el 15 de febrero de 2011, para celebrar el 137 aniversario de su nacimiento, Google le dedicó un doodle en homenaje, y ese mismo año la casa de subasta Christie vendió por 1.250 libras una galleta de Shackleton que había ofrecido a un compañero de viaje hambriento, que era Frank Wilde, durante la expedición Nimrod. Bueno, pues hoy venimos con su filosofía de vida. Y el primero decía que un hombre debe abocarse a una nueva meta tan pronto como la anterior fracasa. Y esas palabras él las escribió en su diario la noche del hundimiento del Endurance, el 21 de noviembre de 1915. Y esto fue lo que marcó un antes y un después en la expedición, ya que ese sueño de atravesar la Antártida, pues mira, quedaba desvanecido, porque normal uno se viene abajo cuando ve esto, ¿no? Y no obstante, si bien ese reto supuso un duro golpe, inmediatamente fue renovado por otro, que era salir con vida de allí y sacar junto con él a toda la tripulación y devolverla sana y salva a la civilización. Y esto no fue, sin embargo, la única vez que Shackleton tuvo que reinventarse, porque la época dorada de la exploración, que fue entre 1895 y 1916, estuvo marcada por 2 hitos fundamentales, ¿no? Que fue la llegada al Polo Norte por Robert Peary en 1909 y la llegada al Polo Sur por Roald Amundsen en 1911. También Shackleton había intentado en 2 ocasiones ser el primero en llegar a la Antártida, con la expedición Discovery, y con la expedición Nimrod, pero ambas expediciones fracasaron. Si bien supuso un mal trago
es verdad que no le noqueó inmediatamente, pues la verdad que supo buscar otros retos que alimentasen su espíritu. Y eso fue, al fin y al cabo, lo que le sucedió, ¿no? Con la expedición de la Endurance, que una aventura con 3 objetivos nuevos, que sería la primera vez que se cruzase el continente de extremo a extremo, que la travesía se realizaría a pie y más de 1000 metros se harían por un territorio completamente desconocido, o sea, desde el mar de Weddell hasta el polo, ya que las expediciones procedentes habían operado por el otro lado del continente. Él llegó a decir que queda el viaje más impresionante de todos que la travesía del continente. Su segundo punto es que las adversidades son simplemente cosas que hay que superar. Y bueno, pues la historia del Endurance es una historia de resiliencia en toda regla, o sea, un cúmulo de adversidades una tras otra que obligaron a toda la tripulación a adaptarse, a desarrollar la creatividad para salir adelante. Primero fue cuando el Endurance queda atrapado en el hielo esa madrugada del 18 al 19 de enero de 1915. Luego, cuando el 27 de octubre, cuando la presión del hielo destroza el barco y lo deja pues más que inservible. Y más adelante, el 21 de noviembre, cuando ya pues finalmente se hunde en las gélidas aguas de la Antártida. Y después, pues bueno, ya su plan para empujar los botes salvavidas hasta mar abierto. Posteriormente ya la expedición a la isla Elefante en condiciones de mar muy adversas. Y bueno, pues ya a continuación la travesía de 5 hombres en el James Caird a Georgia del Sur y la caminata a pie pues para cruzar la isla en circunstancias de gran dificultad. Y por último, pues lo complicado, que una vez que llegan a la civilización, la estación ballenera de Stromness, y pueden recibir ayuda, 3 rescates consecutivos fueron frustrados. El primero, pues a bordo del Shooter Sky, que tuvo que darse la vuelta a 60 millas de la isla Elefante. El segundo, con el Instituto de Pesca, que también tuvo que dar marcha atrás a tan solo 20 millas de su destino. Y un tercero a bordo del Emma, que también fracasaría. Y bueno, pues ya finalmente, después de 3 largos meses de intentos fallidos, el rescate vendría con el Yelko, o sea que era un pequeño barquito de vapor chileno. Y por si fuera poco, todos estos sucesos se produjeron en un contexto pues para nada favorable, porque estaban a temperaturas de hasta menos 50 grados, la oscuridad, porque el sol desaparecería el 1 de mayo. O sea, una escasa, una mala alimentación, porque carne y grasa de foca y pingüino, pues tampoco es que sea. Y otras amenazas también como el peligro de las orcas, que ahí hay a punta pala. Pero bueno, el tercer punto es que él decía de que soy únicamente bueno como explorador, nada más. Y la palabra clave es únicamente aquí. Puede parecer esto una respuesta pobre, pero entraña mucha sabiduría. ¿Por qué? Porque bueno, el éxito no consiste en ser bueno en muchas cosas, porque eso no es posible, porque no hay tiempo para ello, ¿no? Sino en cultivar cada día nuestros talentos y ponerlos en valor. O sea, tu riqueza está en tu fortaleza. Y si dejas que esas fortalezas se manifiesten, hay una oportunidad de triunfar. Por eso, la base del éxito está en el autoconocimiento y de ahí está la grandeza. Pero para conocerse hay que dedicarse tiempo y hacer un trabajo de introspección, algo a lo que no todo el mundo está dispuesto. ¿Tenemos una definición clara de nosotros mismos? Pregunto, o sea, hay factores históricos, culturales, sociales, familiares que lo dificultan, por ejemplo, el ritmo de la vida, los prejuicios, los convencionalismos o la simple necesidad de aprobación de los demás, eso entre otros. Por eso, hacer un trabajo de introspección exige primero coraje y segundo valentía para tomar las decisiones pertinentes en consecuencia. Y además, como ha señalado Herminia Ibarra, que era profesora del London Business School y autora de Working Identity, decía que el autoconocimiento no es algo que venga al inicio del camino, sino más bien el premio a un largo proceso. Y sí, es verdad, porque casi siempre se llega al autoconocimiento después de quitarnos muchas capas de cebolla, porque, como señala la misma Ibarra, el autoconocimiento es el resultado de años de acción y por tanto no es posible llegar a conocernos a nosotros mismos únicamente a través de la introspección, que hay que pasar a la acción. El cuarto punto es que a través de la resistencia venceremos. Y a pesar de que una vez que se hundió el Endurance, las probabilidades de salir de allí con vida, pues la verdad que eran bastante nulas, algo hacía sospechar contra todo pronóstico que no iba a ocurrir así. Y el lema de la familia del Shackleton era: a través de la resistencia venceremos.
Y esto fue lo que le sirvió de inspiración para dar nombre a la expedición. Y prácticamente se puede decir que iba a anticipar simbólicamente todo lo que iba a acontecer después, ¿no? La historia de Shackleton y el Endurance es el relato de una lucha extenuante contra la dificultad. De hecho, incluso, la expedición surgió como respuesta al proyecto truncado de alcanzar el Polo Sur, que fue alcanzado antes por Roald Amundsen, ¿vale? Antes de la partida de la expedición de Londres, el 1 de agosto de 1914, hubo más de un año de preparativos, cuya financiación no que fuese precisamente sencilla. Winston Churchill incluso manifestaría de suficientes vidas y fondos se han gastado ya en esa estéril cruzada. El polo ya se ha descubierto. ¿Cuál es la utilidad de otra expedición? Y bueno, pues nada, o sea, a partir de ahí el proyecto parece que se vio entorpecido una y mil veces, pero es que al fin y al cabo nada consiguió detener a Shackleton y su gente, que subieron pues sobreponerse a todos los inconvenientes. La verdad es que podríamos decir metafóricamente que la adversidad se cansó de Shackleton, ¿verdad? O sea, el explorador siempre tuvo un impulso y una energía desbordante para movilizar a sus hombres cuando las cosas se ponían peor. Incluso él mismo escribió lo de amo la lucha y cuando las cosas son fáciles las odio. El quinto punto es que decía que no depende de mí predecir o controlar. Y sí, o sea, la vida siempre es incertidumbre. O sea, uno nunca las tiene todas consigo. O sea, no todo se puede predecir, no se puede controlar. Lo que sí depende exclusivamente de nosotros es cómo respondemos a lo que sucede. Porque la clave está en la inteligencia emocional, ¿verdad? En esa capacidad de afrontar los acontecimientos con serenidad. Y Shackleton, como si de un estoico se tratase, sabía jugar con las cartas que le habían repartido. O sea, durante los 2 largos años de supervivencia hubo pues muchísimos momentos para poner a prueba su templanza. Pero nunca perdió la compostura. Y cuando el Endurance quedó atrapado en el hielo, aquel hecho pues obviamente supuso un duro batacazo. Primero pues porque quedaban apenas 50 kilómetros para llegar a tierra. Segundo porque pasarían el invierno ahí y pocos meses después el sol iba a desaparecer durante largos meses. Y tercero porque su futuro era incierto ante los inminentes peligros. Sin embargo, pues como ocurrió en otras muchas ocasiones, afrontó aquel imprevisto con tranquilidad. Incluso uno de sus hombres relataría esto y dijo de que Shackleton mostró en ese momento uno de sus destellos de verdadera grandeza, que no se enfureció en absoluto, ni mostró el más ligero signo externo de decepción. Simplemente nos comunicó con calma que íbamos a pasar el invierno en la banquisa, que era la placa de hielo flotante, nos explicó los peligros y posibilidades, nunca perdió el optimismo y se preparó para el invierno. Y asimismo, cuando se hundió el barco, el momento más crítico, como ya hemos señalado, no perdió la cabeza ni se alteró, a pesar del sacrificio abrumador que se avecinaba al tener que empujar los botes salvavidas hacia el norte, ¿no? Buscando ese mar abierto como alternativa para salir con vida de allí. Frank Weil, el segundo de a bordo, relataría eso de Shackleton pronunció un discurso para alentar al grupo, un discurso pues, que solo él podía pronunciar, y nos dijo con sencillez frases breves, que no nos alarmásemos por la pérdida del barco y nos aseguró que con esfuerzo, trabajo duro y cooperación leal podríamos abrirnos camino hasta tierra firme. Y este discurso tuvo un efecto inmediato y dice que se elevaron sus espíritus y que, bueno, pues contemplaron la situación con mucho más ánimo. O sea, la verdad que bien podría aplicarse a Shackleton las palabras del poema de Invictus, ¿no? De William Henley, la de en las azarosas garras de la circunstancia nunca me he lamentado ni pestañeado, sometido a los golpes del destino, mi cabeza está ensangrentada pero erguida. Sin duda, le queda muy bien. El sexto punto o filosofía de vida es que dice que cuando surge un desastre, arrodíllate y reza a Shackleton, Sir Edmund Hillary. Bueno, es indudable que hablar de liderazgo es hablar de equipo, porque los éxitos son una labor de equipo. Pero también es cierto que siempre es necesario que alguien vaya un paso por delante y que sirva de referencia al resto. O sea, el líder está continuamente siendo observado de reojo pues, por su tropa, ya que las personas necesitamos guías en las que fijarnos. Por eso el ejemplo es clave. Y Shackleton, pues bueno, sí fue un líder ejemplarizante que no quiso para sí ningún privilegio a la hora de repartir la comida o a hacer tareas sacrificadas y era el primero en jugarse la vida.
Su empatía, su capacidad para tratar a la gente también eran destacables. Y tampoco es que era casualidad, porque era el segundo de 10 hermanos, 8 de los cuales eran mujeres. O sea, quizás de aquí surgió su sensibilidad para el trato humano. Y esto es un aspecto clave del liderazgo, y más en momentos delicados. Cuando tuvo claro que el Endurance iba a permanecer pues mucho tiempo atrapado en el hielo, lo primero que hizo fue construir cubículos a modo de camarote para que sus marineros estuvieran más cómodos. Se decía de él que era un vikingo con corazón de madre, ¿no? Y esto hacía referencia a esa sensibilidad femenina. Si bien sabía ser firme cuando la situación lo requería, su liderazgo quedó patente en numerosas ocasiones durante la expedición, y Frank Wilde, según recoge Dennis Perkins en su libro de Lecciones de Liderazgo, las estrategias de Shackleton en su gran expedición antártica, diría eso de Shackleton: en privado me forzó a aceptar la galleta de su desayuno y me hubiera dado otra esa noche si yo lo hubiera permitido. No creo que nadie en el mundo pueda valorar cuánta generosidad y empatía ha mostrado con este gesto. Yo sí, y juro por Dios que nunca lo olvidaré. Miles de libras no hubieran podido comprar esta galleta. Cuando años después de aquella expedición un entrevistador preguntó a un miembro de la tripulación cómo habían sobrevivido ante un desafío de tal envergadura, aquel hombre lo resumió en una única palabra y fue todo, o sea, dijo Shackleton. El séptimo punto es que dice que nunca para mí la bandera está arriada, nunca es la última empresa. Shackleton no solo era ambicioso, también era activo. O sea, sus objetivos nunca fueron modestos, sino lo suficientemente grandes para dar sentido a su vida. O sea, su visión de la vida pues consistía en llevar a cabo grandes esfuerzos pues para conseguir grandes resultados. El epitafio de su tumba es una muestra de ello, porque los restos mortales de Shackleton descansan en el cementerio de Great Britain, en la isla de Georgia del Sur. Y en la parte trasera de la lápida hay una frase de Robert Browning, su poeta preferido, que resume su filosofía de vida, que dice así: yo sostengo que un hombre debe luchar hasta el final por el precio en el que ha fijado su vida. Y como toda esa gente con una mentalidad ganadora, no solo aspiraba a grandes gestas, a diferencia de muchos fanfarrones que también anhelan lo mismo, pero luego se echan para atrás, ¿no?, a la hora de pasar a la acción. Él estaba dispuesto a todo para verlas materializarse. O sea, no se contentaba con logros parciales o incompletos. O sea, no caía en las excusas baratas. No se amilanaba ante los contratiempos. Así que cuando llegó a la estación ballenera de Stromness, hecho que permitió el rescate del resto de la tripulación que se había quedado en la isla Elefante, definió aquella hazaña en su libro Sur como satisfacción total que llega con la tarea cumplida. El octavo punto es que dice que es espléndido tener a Sir Ernest a bordo. Todo funciona como un reloj y cada uno conoce exactamente cuál es su puesto. Y estas son palabras que corresponden a uno de los miembros de la tripulación del Endurance. Shackleton no solo era capaz de tenerlo todo en orden, sino que era capaz de hacerlo cuando el caos reinaba alrededor, y ese era su mérito. Además, esa disciplina la aplicaba tanto en los momentos de trabajo como de ocio. Las tareas cotidianas y la rutina inspiran confianza, y el estado de ánimo del líder se refleja como es natural en todo el grupo. Roland Huntford, que es un autor especializado en biografías de exploradores polares, Shackleton siempre pretendía transmitir normalidad. Las tareas cotidianas y la rutina inspiran confianza, y el estado de ánimo del líder se refleja como es natural en todo el grupo. Y esto lo escribió Roland Huntford, que es un autor especializado en biografías de exploradores polares. Shackleton siempre pretendía transmitir normalidad en medio pues, de la anormalidad, ¿no? Lo que esto impregnaba a sus hombres de una sensación de serenidad. Y para eso pues, él estableció rutinas. Por el día se trabajaba, por la noche se dormía. Estableció también un horario de comida, que es el desayuno a las 9, la comida a la 1, la cena a las 6. Y entre esas horas cada miembro de la tripulación pues tenía asignadas sus tareas, que básicamente eran 3. Buscar comida, adiestrar a los perros y hacer prospecciones de carácter científico. Y no es casual que Roald Amundsen, su competidor en ser el primero en llegar a la Antártida, dijese de lo de la victoria espera a quien tiene todo en orden. La gente lo llama suerte. La derrota es segura para quien ha descuidado tomar precauciones necesarias, y a esto se le llama mala suerte. El noveno punto es que Shackleton tenía el poder de adelantarse a los problemas sin hacer nada aparente. Roland Huntford. Pues en la Antártida, donde se percibe el alma desnuda del hombre, según las palabras de Shackleton, su principal enemigo no era en sí el hielo, sino la moral de sus hombres. Para ello, pues trataba de evitar a toda costa los conflictos que pudiesen deteriorar la convivencia, ¿no? Toda vez la tensión y la irritabilidad que planeaban como telón de fondo.
Sus claves se podrían resumir en manejar el enfado en dosis pequeñas, atraer a los disidentes e impedir las luchas de poder innecesarias. Frank Worsley, que era el capitán del barco, manifestaría esto, de que Shackleton tenía una comprensión maravillosa y peculiar de las actitudes y las relaciones de las personas entre sí y de la expedición como un todo. Percibía cuán profundamente una persona o un grupo de personas podían afectar a la psicología de los demás. Insistía mucho en la cortesía y en el optimismo. Y también las siguientes palabras de Worsley son suficientemente elocuentes, porque decía que cuando un hombre está tan cansado como nosotros, tiene los nervios de punta y cada uno ha de esforzarse por no irritar a los otros. En esta marcha nos tratamos con mucha más consideración de la que hubiéramos tenido en circunstancias normales. Los viajeros experimentados nunca se apegan tanto a la etiqueta y a los buenos modales como cuando están en un aprieto. Shackleton tuvo mucho que ver en ello. Y el último punto es que tienes que ser condenadamente optimista. Y bueno, pues eso, desde el principio, como hemos podido ver, Shackleton instauró en el grupo un ambiente jovial en el que era importante encontrar motivos para celebrar algo y reír, y esto como una estrategia para soportar mejor las duras condiciones. Por lo que él escribió de que la desaparición del sol es un acontecimiento depresivo en las regiones polares, donde los largos meses de oscuridad implica presión mental y física. Pero la tripulación del Endurance no renunció a su alegría cotidiana y un concierto por la tarde hacía del Ritz, ¿no? Como llamaba a la zona donde cenaba en honor al conocido Hotel Ritz, una escena de ruidoso júbilo que contrastaba extremadamente con el frío y silencioso mundo del exterior. Sur, el diario de Shackleton, está plagado de buen humor, de alegría, de celebraciones, partidos de fútbol y en general también de un ambiente constante de espíritu positivo, ¿no? Como lo constata su descripción de los hechos. Por ejemplo, es que cuando llegaron a la isla Elefante después de una larga travesía, improvisaron unas destartaladas cabañas, pues, cuyo techo estaba formado por 2 de los botes que colocaron en forma invertida, y nadie salvo Shackleton hubiera mencionado que se trataba de habitaciones relativamente palaciegas. Sin embargo, y como el explorador relataba, la alegría volvió al grupo tras una serie de días ciertamente difíciles. Pues bueno, hasta aquí terminamos. Espero que les haya gustado. Nos vemos el próximo día con más. Muchísimas gracias por esto. Por supuesto que les voy a dejar libros en base de la historia de Ernest Shackleton, de su biografía y demás, sobre todo los libros nombrados al principio del episodio. Así que un saludo, muchísimas gracias de verdad por hacer este canal cada día un poquito más grande. Muchísimas gracias. Hasta luego.